el conocimiento mental y el conocimiento psíquico. El ser mental interior vigila, observa y juzga todo lo que pasa en nosotros. El ser psíquico no vigila y no observa de este modo, como un testigo, sino que siente y sabe espontáneamente, de una manera mucho más directa, más luminosa, por la pureza misma de su propia naturaleza y por el instinto divino que está en él, y así, desde el momento en el que él pasa al primer plano, revela inmediatamente los movimientos justos y los movimientos falsos en vuestra naturaleza. Sri Aurobindo. Las comunicaciones del ser psíquico no llegan en forma mental, no son ideas ni razonamientos, tienen su propio carácter, netamente diferente del mental, algo como un sentimiento que se comprende él mismo y que actúa. El ser psíquico es, por su propia naturaleza, sosegado, tranquilo y luminoso, comprensivo y generoso, amplio y progresivo. Mantiene un esfuerzo constante para comprender y progresar. La mente describe y explica. El ser psíquico ve y comprende. La madre. Uno puede tener el conocimiento del ser psíquico, aunque sea de otra naturaleza, y no se lo formule mentalmente. Es una especie de certeza interior que os empuja a hacer lo verdadero en el verdadero momento y de la verdadera manera, sin pasar necesariamente por el razonamiento ni la formación mental. Por ejemplo, uno puede actuar con un conocimiento perfecto de lo que debe ser hecho y sin intervención del razonamiento mental. La mente es silenciosa, simplemente observa y escucha para registrar las cosas, y no actúa. La madre. La percepción de la consciencia exterior puede negar la percepción de lo psíquico, pero el ser psíquico tiene el conocimiento verdadero, un conocimiento intuitivo, instintivo. Dice, sé, no puedo dar razones, pero sé, porque su conocimiento no es mental, ni basado en la experiencia, ni demostrado. No cree después de haber recibido pruebas, porque la fe es el movimiento del alma y su conocimiento es espontáneo y directo. Aun si el mundo entero dijera lo contrario aportando miles de pruebas, eso no le impediría saber gracias al conocimiento interior, a una percepción directa que puede resistirlo todo, una percepción por identidad. El conocimiento del ser psíquico es una cosa concreta y tangible, una masa sólida. Podéis también llevar este conocimiento a vuestra mente, vuestro vital y vuestro físico, y entonces tendréis una fe integral, una fe que puede verdaderamente levantar montañas. Pero es preciso que nada en el ser diga, esto no es así, ni pida pruebas. La menor debilidad en la fe echa todo a perder. ¿Cómo podría el Supremo manifestarse si la fe no fuera inmutable e integral? En sí, la fe es siempre inquebrantable. Esa es su misma naturaleza. Si no, no sería fe. Pero puede ocurrir que la mente o el vital o el físico no sigan el movimiento psíquico. Un hombre puede llegar hasta un yogi y tener la fe repentina en que esta persona le conducirá al objetivo. No sabe si éste tiene el conocimiento o no, pero siente un choque psíquico y sabe que ha encontrado a su maestro. No cree después de largas consideraciones mentales ni después de haber visto milagros. Y este es el único tipo de fe que tiene valor. Erraréis siempre vuestro destino si empezáis a discutir. Así, hay personas que se sientan y se ponen a examinar si el impulso psíquico es razonable o no. Esto no es lo que se llama fe ciega, que verdaderamente pierde a las personas. Frecuentemente dicen, oh, creía en esta o aquella persona y me ha traicionado. De hecho, este no es un fallo de esa persona, sino de aquel que creía en ella. Es él quien había tenido en sí mismo alguna debilidad, porque no se mantuvo en la misma consciencia llena de fe, y no supo lograr que esa persona se convirtiera en lo que él quería que fuese. Se vio traicionado. Si él hubiera tenido una fe integral, habría obligado a esa persona a cambiar. Los milagros siempre llegan por la fe. Alguien llega hasta otro y entra en contacto con la presencia divina. Si puede mantener este contacto de una forma pura y continua, obligará a la consciencia divina a manifestarse hasta en el mundo más material. Todo depende de vuestro propio nivel y de vuestra propia sinceridad, y cuanto más preparados estéis psíquicamente,
más os veréis conducidos hacia la fuente verdadera, hacia el verdadero maestro. El ser psíquico y su fe son siempre sinceros, pero si hay insinceridad en vuestro ser exterior y si buscáis poderes personales en lugar de la vida espiritual, podéis perderos. Es eso lo que os pierde y no vuestra fe. Una fe que es pura en sí misma puede encontrarse viciada en el ser por movimientos inferiores, y eso es lo que os pierde. La madre. La función del ser psíquico. Esta es la función del ser psíquico, actuar en cada plano para que uno despierte a la auténtica verdad y a la realidad divina. Sri Aurobindo. Pregunta a la madre: ¿es la voluntad psíquica la que busca la identificación del ser con el divino? Respuesta: sí, seguramente. Esa es la voluntad del ser psíquico. Es su razón de ser también. Es para lo que él está aquí. Por ejemplo, en la mente, ciertas actividades, e incluso algunas en el físico y en el vital, ciertas actividades se despiertan a la influencia del ser psíquico, sin incluso saberlo. Es por lo que estas partes se adhieren y comienzan también a aspirar al conocimiento, a la unión y a la realización con el divino. La madre. Pregunta a la madre: ¿cuál es el trabajo del ser psíquico? Respuesta: ¿cuál es el trabajo del ser psíquico? ¿Tú quieres que tenga un trabajo? ¿Qué es lo que quieres decir exactamente? ¿Cuál es su función? Ah, pues bien, podría decirse esto. Es como el hilo eléctrico que une el generador con la lámpara. Ahora, si alguien ha comprendido, que me explique lo que he dicho. ¿Qué es el generador y qué es la lámpara? Dice la madre entre risas. Ah, toma. Entonces, ¿qué es el generador y la lámpara? Justo eso, decídmelo vosotros. Respuesta de un discípulo. El generador es el divino y la lámpara es el cuerpo. Respuesta de la madre. Es el cuerpo, es el ser visible. Entonces esa es su función. Es decir, que si no existiese el ser psíquico en la materia, no podría haber contacto directo con el divino. Y es gracias a esta presencia psíquica en la materia que el contacto puede ser directo entre la materia y el divino. Y se puede decir de todos los seres humanos. Vosotros lleváis al divino dentro de vosotros y lo encontraréis. Es algo muy especial en el ser humano, o más bien en los habitantes de la Tierra. En el ser humano, el ser psíquico llega a ser más consciente, más formado, más consciente y más independiente también. Está individualizado en los seres humanos, pero es una especialidad de la Tierra. Es una infusión directa, especial y redentora en la materia más consciente y más oscura, para que ella pueda despertar de nuevo por etapas a la consciencia divina, a la presencia divina y finalmente al divino mismo. Es la presencia del ser psíquico la que hace del hombre un ser excepcional. No me gusta demasiado decírselo, porque se lo tiene muy creído. Tiene una opinión de sí mismo tan alta que no es necesario animarle más. Pero en fin, es un hecho. Hasta el punto de que existen ciertos seres de otros planos del universo, lo que algunos llaman semidioses o incluso dioses, seres, por ejemplo, de lo que Sri Aurobindo llama la sobremente, que están ansiosos de tomar un cuerpo físico sobre la Tierra para tener la experiencia del ser psíquico, porque ellos no lo tienen. Estos seres tienen ciertamente muchas cualidades que los hombres no poseen, pero les falta esta presencia divina, que es completamente excepcional y que es un hecho de la Tierra y de ningún otro lugar. Todos estos habitantes de los mundos superiores, del mental superior, de la sobremente y de otras regiones no tienen ser psíquico. Desde luego, los seres del vital tampoco lo tienen, pero ellos no lo lamentan, no lo quieren. No existen más que aquellos muy raros, completamente excepcionales, que quieren convertirse y, por eso, hacen una cosa inmediata: tomar un cuerpo físico. Los otros no lo desean. Eso es algo que les ata, les constriñe a una regla que ellos no quieren. Pero es un hecho. En consecuencia, estoy obligada a constatar que eso es así, que llevar en él al ser psíquico es una virtud excepcional del ser humano, y a decir verdad, él no le saca gran provecho. No parece que considere su virtud como algo muy deseable por la forma con que trata esta presencia. Exactamente eso. Prefiere sus ideas de la mente, prefiere sus ideas del vital y prefiere sus hábitos del físico. La madre. Pregunta al discípulo a la madre: Dulce madre, ¿cuál es el rol del alma? Respuesta:
Sin alma, nosotros no existiríamos. El alma es lo que viene del divino sin separarse de él jamás y vuelve al divino sin dejar de manifestarse. El alma es el divino hecho individuo sin dejar de ser divino. En el alma, el individuo y el divino son uno eternamente. Así, encontrar su alma es encontrar a Dios. Identificarse con su alma es unirse al divino. Se puede decir entonces que el rol del alma es hacer del hombre un ser verdadero. La madre. La influencia y la acción del ser psíquico. Al comienzo, el alma en la naturaleza, cuya apertura es el primer paso hacia el cambio espiritual, es una parte oculta en nuestro ser, aunque sea gracias a ella que existimos y permanecemos en el tiempo como seres individuales en la naturaleza. Las otras partes que componen nuestra naturaleza no solamente son cambiantes, sino perecederas, mientras que la entidad psíquica en nosotros persiste y es fundamentalmente siempre la misma. Ella contiene todas las posibilidades esenciales de nuestra manifestación sobre la Tierra, pero no son las que la constituyen. Ella no está limitada por lo que manifiesta, no está contenida por las formas incompletas de la manifestación, ni manchada por las imperfecciones y las impurezas, los defectos, las depravaciones del ser exterior. Es una llama siempre pura de la divinidad escondida en las cosas, y nada de lo que llega a ella, nada de lo que entra en nuestra experiencia puede contaminar su pureza o extinguir la llama. Esa sustancia espiritual es inmaculada y luminosa, y porque ella es perfectamente luminosa, percibe inmediatamente, íntimamente, directamente, la verdad del ser y la verdad de la naturaleza. Es profundamente consciente de lo verdadero, del bien y de la belleza, porque lo verdadero, el bien y la belleza son próximos a su propio carácter natural. Son formas de lo que es inherente a su propia sustancia. Percibe también todo lo que contradice estas cosas, todo lo que se aparta de su propio carácter natural, lo que es feo y malsano. Pero ella no llega a convertirse en estas cosas. Ella no está ni siquiera tocada ni modificada por estas contradicciones de ella misma que afectan tan poderosamente a sus instrumentos exteriores, la mente, la vida y el cuerpo. Porque el alma, el ser permanente en nosotros, crea y utiliza la mente, la vida y el cuerpo como instrumentos, sobrelleva el disfraz de sus condicionamientos, pero ella es distinta y más grande que sus miembros. Si desde un principio la entidad psíquica hubiera estado revelada a sus ministros y hubiera sido conocida por ellos en lugar de ser un rey recluido en una cámara secreta, la evolución humana hubiera sido una expansión rápida del alma, no este desarrollo difícil, atormentado y desfigurado que es ahora. Pero el velo es espeso y nosotros no conocemos la luz oculta en nosotros. La luz es la cripta secreta del santuario más profundo del corazón. Desde el alma surgen insinuaciones hacia la superficie de nuestro ser, pero nuestra mente no discierne la fuente, las aprovecha para sus propias actividades porque, antes incluso de llegar a la superficie, han sido revestidas de sustancia mental. Así, ignorando su autoridad, las escucha o no las escucha, siguiendo su tendencia o su humor del momento. Si la mente obedece al impulso del ego vital, hay pocas posibilidades para que el alma dirija la naturaleza o manifieste, por poco que sea, su sustancia espiritual secreta y su movimiento natural. O si la mente es presuntuosa, actuando según su propia pequeña luz, si está atada a su propio juicio, a su voluntad y a la reacción de su conocimiento, el alma quedará igualmente velada e inactiva, aguardará a una evolución ulterior de la mente. Porque el elemento psíquico interior está allí para sostener la evolución natural, y la primera evolución natural debe ser el desarrollo del cuerpo, de la vida y de la mente. Sucesivamente, ellos deben entonces actuar cada uno siguiendo su propia naturaleza, o todos juntos en una asociación mal combinada, para crecer, hacer su experiencia y progresar. El alma reúne la esencia de todas nuestras experiencias mentales y se las asimila para hacer avanzar la evolución en nuestra existencia en la naturaleza. Pero esta acción es oculta, no se muestra en la superficie. En las primeras etapas materiales y vitales de la evolución del ser no existe, de hecho, ninguna conciencia del alma. Hay actividades psíquicas, pero los instrumentos, las formas de estas actividades son vitales y físicas, o mentales cuando la mente está activa.
porque incluso la mente no reconoce su carácter profundo en tanto que ella sea primitiva o su desarrollo sea todavía demasiado exterior. Nosotros podemos fácilmente considerarnos como seres físicos o seres vitales o seres mentales que se sirven de la vida y del cuerpo e ignorar totalmente la existencia del alma. Porque la única idea definida que nosotros tenemos del alma es que sobrevive a la muerte de nuestro cuerpo. Pero lo que ella es, nosotros no lo sabemos, e incluso si alguna vez somos conscientes de su presencia, no somos normalmente conscientes de su realidad distinta. Ni siquiera sentimos claramente su acción directa en nuestra naturaleza. A medida que prosigue la evolución, la naturaleza hace lentamente intentos para manifestar las partes ocultas de nuestro ser. Ella nos invita a observar cada vez más dentro de nosotros mismos, o lanza a la superficie desde estas partes ocultas insinuaciones o formaciones más claramente reconocibles. El alma en nosotros, el principio psíquico, ha comenzado ya a tomar forma secretamente. Ella crea y desarrolla una personalidad psíquica, un ser psíquico diferenciado para representarla. Este ser psíquico permanece todavía detrás del velo en la parte subliminal de nuestro ser, como la mente verdadera, el vital verdadero o como el ser físico verdadero o sutil. Pero como ellos, él actúa sobre la vida de superficie por las influencias y las insinuaciones que hace brotar hasta allí. Estas vienen a añadirse al conglomerado de la superficie, que es el producto de la acumulación de influencias y de eclosiones interiores. Esto es la formación o superestructura que generalmente sentimos y creemos ser nosotros mismos. Sobre esta superficie ignorante, nosotros percibimos vagamente algo que se puede llamar un alma y que es distinta de la mente, de la vida y del cuerpo. Y esta alma nosotros la sentimos no solamente como la idea mental o el vago instinto que nosotros tenemos de nosotros mismos, sino como una influencia perceptible en nuestra vida, nuestro carácter y nuestra acción. Una cierta sensibilidad para todo lo que es verdadero, bueno y bello, delicado, puro y noble, una receptividad a estas cosas, una necesidad de estas cosas, una presión sobre la mente y la vida para que ellas las acepten y las formulen en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra conducta, nuestro carácter. Tales son los signos más habitualmente reconocidos, si bien ellos no sean los únicos, los signos más generales y más característicos de la influencia de la psique. Del hombre que no tiene este elemento en él o que no responde completamente a estas incitaciones, nosotros decimos que no tiene alma, porque es esta influencia la que nosotros podemos más fácilmente reconocer como la parte más noble o incluso divina en nosotros, y también la más poderosa para orientar lentamente nuestra naturaleza hacia alguna perfección. Pero esta influencia o esta acción psíquica no llega con toda su pureza a la superficie o no puede mantener su pureza con claridad. Si lo hiciera, seríamos capaces de distinguir claramente lo que es el alma en nosotros y seguir consciente y plenamente su voz. Una acción oculta de la mente, de la vida o del físico sutil interviene, se mezcla con esta voz, intenta servirse de ella y modificarla para sus propios fines, empequeñece su divinidad, deforma o disminuye su expresión, la hace incluso desviar o tropezar, o la sazona con las impurezas, las bajezas y los errores del mental, de la vida y del cuerpo. Después de haber alcanzado la superficie, así alterada y aminorada, la influencia psíquica es atrapada por la naturaleza superficial que le recibe de forma oscura y le da una forma ignorante, y como consecuencia hay o puede haber una desviación o una mezcla todavía más pronunciada. Se toma una falsa dirección, se produce una deformación, la aplicación falsa, una formación falsa, un resultado erróneo de lo que, en sí, es acción pura y sustancia pura de nuestro ser espiritual. Así se forma una consciencia que es una mezcla de las intimaciones psíquicas junto con ideas y opiniones mentales, deseos e impulsos vitales, y las tendencias habituales del físico.
A la influencia psíquica oscurecida vienen a combinarse igualmente los esfuerzos ignorantes, aunque bien intencionados, de las partes exteriores del ser que aspiran a una dirección más alta. Una ideación mental de un carácter muy mezclado, frecuentemente oscuro incluso en su idealismo, muchas veces incluso cometiendo errores desastrosos. El fervor y la pasión del ser emotivo que viene a arrojar la espuma de sus emociones, de sus sentimientos y de su sentimentalismo, el entusiasmo dinámico del ser vital, las reacciones ávidas del físico, los temblores y las excitaciones de los nervios y del cuerpo. Todas estas influencias se funden en un conjunto complejo que se toma frecuentemente por el alma y se confunde esta acción mezclada y confusa con la inspiración del alma, con el desarrollo o la acción del ser psíquico o con la influencia interior real. La entidad psíquica misma es libre de toda mancha y de toda mezcla, pero lo que llega a la superficie no está protegido por la misma inmunidad. Esto es por lo que esta confusión llega a ser posible. Además, el ser psíquico, la personalidad psíquica en nosotros, no emerge de golpe con todo su esplendor y su luz. Ella evoluciona, pasa por un lento desarrollo y una lenta formación. En primer lugar, la forma de su ser puede ser indistinguible y después permanecer por largo tiempo débil y embrionaria, no impura sino imperfecta, porque su formación y su crecimiento dinámico se apoyan sobre el poder del alma que, a pesar de la resistencia de la ignorancia y de la inconsciencia, es puesta en primer plano en el curso de la evolución. Su aparición es la señal de que el alma emerge en la naturaleza, y si esta emergencia es todavía débil e imperfecta, la personalidad psíquica también será endeble o débil. Además, ella está separada de su realidad interior debido a la oscuridad de nuestra consciencia, y no se comunica más que imperfectamente con su propia fuente en las profundidades del ser. En efecto, la ruta está poco despejada, se obstruye fácilmente. Los hilos están frecuentemente cortados o atestados de comunicaciones de otro género y que provienen de otro origen. Su capacidad para transmitir lo que ella recibe a los instrumentos exteriores es asimismo imperfecta. Con la pobreza de sus medios debe, para la mayor parte de las cosas, confiar en sus instrumentos y es sobre sus dotes en los que se apoya y toma su impulso para expresarse y actuar, y no sobre la percepción de la entidad psíquica única e infalible. En estas condiciones, ella no puede evitar que la verdadera luz psíquica sea empobrecida o deformada al pasar por la mente y se reduzca a una simple idea u opinión, que el sentimiento psíquico en el corazón se transforme en una emoción débil o en un simple sentimentalismo y que, en las partes vitales, la voluntad de actuar psíquica se cambie en entusiasmo vital ciego o en excitación febril. La personalidad psíquica está muy forzada a aceptar estas deformaciones, a falta de otra cosa mejor, e intenta realizarse a través de ellas, porque eso forma parte del trabajo del alma, influir en la mente, en el corazón y en el ser vital, y orientar sus ideas, sus sentimientos, sus entusiasmos, sus dinamismos hacia lo que es divino y luminoso. Pero eso no puede hacerse más que imperfectamente al principio, con su lentitud y mezcolanza. A medida que la personalidad psíquica crece y se hace fuerte, comulga más estrechamente con la entidad psíquica que está detrás y mejora sus comunicaciones con la superficie. Ella puede transmitir sus intimaciones a la mente, al corazón y a la vida con una pureza y una fuerza mayores, y porque es capaz de ejercer un control sólido y reaccionar contra las falsificaciones. Por lo tanto, ella se hace sentir cada vez más distintamente como un poder en nuestra naturaleza. Pero aún así, esta evolución será todavía lenta y larga, si está atada a la sola acción automática y dificultosa de la energía evolutiva. Es únicamente cuando el hombre se despierta al conocimiento del alma y siente la necesidad de traerlo a la superficie y hacerlo maestro de su vida y de su acción, cuando interviene un método de evolución consciente y más rápido y una transformación psíquica llega a ser posible. Es Sri Aurobindo. Pregunta a la madre: Dulce madre, ¿cómo influye el alma en un ser que es normalmente inconsciente de ella? Respuesta:
La influencia del alma es una especie de radiación que penetra a través de las sustancias más opacas y actúa incluso en la inconsciencia. Pero entonces su acción es lenta y toma mucho tiempo para obtener un resultado discernible. La madre. En la consciencia ordinaria, donde la mente y los demás no están despiertos, el ser psíquico actúa de la mejor manera que puede a través de ellos, pero según las leyes de la ignorancia. Sri Aurobindo. El ser psíquico está en todos, pero hay muy pocos en los que él está bien desarrollado, bien formado en la consciencia o al frente de ella. En la mayoría está oculto, frecuentemente es ineficaz o está reducido a una influencia no demasiado consciente o no demasiado fuerte para sostener la vida espiritual. La madre. Lo que vosotros describís es el fuego psíquico, Agni Pavaka, que arde en lo más profundo del corazón, y desde allí se enciende en la mente, el vital y el cuerpo físico. En la mente, Agni crea una luz de percepción intuitiva y de discernimiento que muestra inmediatamente la diferencia entre una visión o idea verdadera y una visión o idea falsa, un sentimiento verdadero o falso, un movimiento verdadero o falso. En el vital es un fuego de emoción justa, una especie de sentimiento intuitivo que se enciende, una especie de tacto que lleva al impulso justo, a la acción justa, al sentido justo de las cosas y a la reacción justa a las cosas. En el cuerpo esboza una reacción semejante, pero todavía más automática y exacta a las cosas de la vida física, a las sensaciones, a la experiencia del cuerpo. De estos tres, es habitualmente la luz psíquica en la mente donde se enciende en primer lugar. Pero este no siempre es el caso, porque algunas veces es la llama psicovital la que precede. No hay duda de que el ser psíquico actúa también en la vida ordinaria. Si no, el hombre no sería más que un animal pensante y organizador. Pero su acción está muy velada, porque tiene siempre necesidad de la mente o del vital para expresarse y allí permanece mezclada, no dominante y en consecuencia sujeta a error. Hace frecuentemente lo justo de una manera errónea. Está movido por un sentimiento justo, pero comete errores de aplicación, de persona, de lugar, de circunstancia. Salvo en algunos individuos excepcionales, el ser psíquico no puede dar toda su medida a la consciencia exterior. Tiene necesidad de un yoga o de una sadhana, disciplina espiritual, para adquirir su plena estatura y, únicamente, en la medida en que emerge más y más, se va desprendiendo de la mezcla. Es decir, que su presencia comienza a hacer sentir directamente, no solamente detrás y como soporte, sino que ocupa la consciencia frontal y no depende ya de sus instrumentos, la mente, el vital y el cuerpo, ni es dominada por ellos. Ella los domina, les da una forma luminosa y les enseña la verdadera manera de actuar. Sri Aurobindo.